esta ocasión, la sesión número 2 será inaugurada por la doctora Luanda Soto, eh, Luanda Cito Soares, quienes nos presentará la conferencia Alita a Palabras Teles, Escritura, Identidad y Luchas por la Justicia. En esta presentación, la investigadora Luanda Cito nos compartirá algunos de los aportes a la educación desde las perspectivas de la sociolingüística, los nuevos estudios de literacidad y los estudios decoloniales, las cuales asumen que las formas de relacionarnos con el lenguaje están vinculadas a formas de pensar, actuar y valorarse y al poder. A partir de un trabajo etnográfico, Luanda analizará dos casos en los cuales se puede ilustrar tanto la persistencia de la colonialidad como las estrategias que instauran diferentes comunidades para acceder a la justicia y a una vida digna, dando luz a los impactos en términos de escritura e identidad. En el primer caso, líderes comunitarios de un palenque al sur de Brasil, en su interacción con el Estado, luchan por un territorio y a la par vivencian tensiones en el manejo de los lenguajes institucionales, develando una trayectoria de acceso a la lengua y a su cultura escrita. Este proceso de lucha por el derecho a la tierra nos develará aspectos relevantes para las relaciones entre lengua, escritura e identidad, y asimismo nos dejará aprendizaje para la enseñanza de las lenguas. En el segundo caso, se parte de una pregunta sobre qué implica el ingreso a la educación superior para jóvenes negros e indígenas en universidades latinoamericanas. Para tal efecto se caracteriza la emergencia de las identidades académicas y étnicas que estudiantes negras e indígenas construyen en sus prácticas letradas en un contexto de formación universitaria. Al enfocar las trayectorias de jóvenes, mujeres negras e indígenas universitarias, tanto en su etapa inicial como en su etapa terminal, mostramos, dice la profesora Cito, eh, el despliegue de las artes letradas en zonas de contacto, las cuales señalan nuevos horizontes para la creación de diálogos más simétricos en la producción del conocimiento. La doctora Luanda Cito es una mujer afro-brasileña, madre, activista y maestra. También es docente en la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia en Colombia, donde lidera proyectos de formación de maestros de lengua portuguesa. Es doctora y magíster en lingüística aplicada por la UNICAM de Brasil y es licenciada en lenguas modernas en la sección de portugués y español por la UFRGS, también de Brasil. Es líder del grupo de investigación EDI, Educación, Diversidad e Inclusión de la UDEA. Entre el 2004 y el 2008 integró el Instituto de Asesoría a Comunidades Remanescentes de Quilombolas, además de participar en actividades para implementar acciones afirmativas en la educación superior. Sus proyectos se concentran en los temas de la literacidad en comunidades, en la formación de maestros, en la literacia académicas y en los estudios decoloniales, en la educación intercultural, rural, en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, y en particular en la educación en procesos sociales. La doctora Cito nos presenta el día de hoy la conferencia Alita a Palabras Teles, Escritura, Identidad y Luchas por la Justicia. Querida Luanda, muy bienvenida, muchas gracias por sacar tiempo de tu agenda para acompañarnos. El espacio es todo tuyo, dispones de 60 minutos. Adelante. Luanda, ¿estás por ahí? Hola, de regreso. Espero que... Acabo de terminar tu mm, ah, presentación. mm, Tú te habías desconectado, así que si gustas puedes compartir la pantalla y comenzamos, por favor. es- Tengo la señal intermitente, entonces empieza a Tranquila, no pasa nada. aquí podemos conversar bien. ¿Quién está abriendo apenas? Unos segundos.
Te escuchamos como ¿cierto? entrecortado, Luanda, parece que es el micrófono, como con una pequeña interferencia. Sí, voy a quitar entonces la cámara. Quito un poco la cámara a ver si me escucha mejor. También para poder proyectar acá. En un momento la prendo. Aquí. Ahí se ve perfecto, Luanda, ya lo Como podemos ver. voy a presentar y luego vuelvo y pongo cámara para que me vean la conexión bien entrecortada. Entonces, para que nos fluya la comida, excusarme y hacer la presentación sin cámara por el momento. ¿Me escuchan ya bien? Sí, querida Luanda, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, entonces empiezo agradeciendo mucho a esta invitación. Me encanta seguir afianzando este diálogo con CELEI. Eh, en nombre del profesor Aldo, muchísimas gracias por esa invitación, la profesora Concepción también. Y quiero compartirles entonces en este trabajo, digamos que algunos aportes, ¿cierto? Que pienso que pueden traernos al campo educativo y a esa perspectiva también crítica en educación, desde perspectivas como la sociolingüística, la, eh, los estudios de literacidad o los nuevos estudios de literacidad y los estudios decoloniales. Entonces, un poco ahí es de ahí de donde parto, ¿no? Por ahí que quiero empezar. Entonces, les voy a compartir un trabajo de abordaje etnográfico con énfasis en los usos del lenguaje y para tal quiero analizar dos casos con ustedes para ilustrar tanto la persistencia de la colonialidad como por otra parte las estrategias que instauran diferentes comunidades para acceder a la justicia y a una vida digna, ¿no? Lo que hablaríamos en Colombia en términos de un vivir sabroso en este momento, desde perspectivas afrodiaspóricas. Y allí dando luz entonces a los impactos en términos de escritura e identidad. Entonces les voy a compartir un primer caso ubicado en el contexto rural palenquero en el sur de Brasil y un segundo caso con experiencias de jóvenes afros e indígenas en contexto de acción afirmativa en universidades públicas brasileña y colombiana. Pero quiero iniciar explicitando un poco mi lugar de habla, ¿no? Yo soy de Brasil, soy del sur de Brasil, soy investigadora del campo de los estudios del lenguaje, maestra y formadora de maestros, mujer afro-brasileña, hoy en diáspora, madre y una persona ocupada con temas de justicia social. Realmente pienso que desde el campo de educación de la universidad tenemos mucho aporte a este campo. Entonces, les comparto los casos y luego conversamos un poquito. Entonces, empezando justo ahí, hay un campo de estudio que da anclaje teórico a esta discusión que voy a presentarles y es los nuevos estudios de literacidad o también conocido como los New Literacy Studies o en portugués los estudios de letramento, estudios de letramento. Y en este campo venimos indagando por el uso social del lenguaje, o sea, pensar cuáles son las implicaciones pedagógicas o para nuestro hacer educativo cuando conocemos y reconocemos las prácticas reales de uso del lenguaje que la gente hace. Entonces, digamos que es desplazar un poco los ojos de lo que debe ser en términos educativos, del currículo que a veces nos amarra, y pensar a partir de las prácticas reales de la gente, afuera o afuera de los muros de la escuela, si queremos decir. Entonces, en este sentido buscamos, y ahí leo esta cita, que es de una autora mexicana que se llama Judith Kalman. Pienso que buscamos justamente, como ella plantea, comprender las diversas formas de participación, la construcción del acceso y los procesos de apropiación de lectura y escritura desde la perspectiva de aquellos que se hacen de las prácticas de la lengua escrita en situaciones cotidianas. Y justamente esa comprensión nos permitirá o alimentará más bien nuestra imaginación pedagógica para enriquecer las situaciones y actividades intencionalmente organizadas para enseñar a leer y escribir. Nos debe dar nuevos elementos para pensar acerca del uso de los materiales, elaborar nuevas formas de interactuar alrededor de ellos, para identificar actividades auténticas, sentido
para los educandos e insertarlos en las situaciones de educación formal y no formal, para distribuir más equitativamente la riqueza de la cultura. Hay que hacerla accesible para todos. Entonces, aquí ya plasmando con las palabras de Kalman algunos objetivos de este campo de las literacidades, que es justamente nutrirnos pedagógicamente a partir de estas situaciones cotidianas de uso de la lectura y la escritura, identificando ya actividades auténticas, pensando en situaciones de educación formal, pero también no formal, y ahí la clave en términos de justicia para poder generar una distribución más equitativa. Y aquí la visión para nosotros de justicia, digamos que pasa por un aspecto de la igualdad en la distribución de recursos, pero también en una equidad, en unos discursos que pueden a veces ser distintos por las distintas brechas sociales en que las poblaciones se encuentran. Entonces, digamos que tanto la igualdad como la equidad son herramientas para alcanzar la justicia. También cuestionando un poco este discurso escolar tan normatizado en términos de igualdad, ¿no? Entonces, planteado eso, quisiera empezar ya con el primer caso que les quiero ilustrar, pensando ahí en temas de lenguaje y justicia. Este primer caso se da con líderes comunitarios de un palenque, son pensando ahí las prácticas de escritura en comunidades rurales afros del sur de Brasil. Esos líderes comunitarios tienen una interacción con el Estado muy fuerte cuando luchan por su territorio y a la par vivencian tensiones en el manejo justo de esos lenguajes institucionales, y este proceso de tensiones nos va develando allí una trayectoria de acceso a la lengua y a la cultura escrita muy interesante. Entonces, para hablar de este caso, les presento su contexto geográfico y político, y algunos eventos letrados que nos van a permitirnos vislumbrar un poco de esos aspectos de la relación entre escritura, identidad y luchas por justicia. Entonces, ya entrando en el contexto geográfico, aquí vemos en la parte de la izquierda, el sur del continente, el cono sur, ¿no? Entonces, aquí está Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. El estado de donde les hablo es este, Río Grande del Sur, es el estado más al sur de Brasil, y la capital, Porto Alegre, está en este punto. El contexto que les voy a hablar está justamente en este sector que aquí se amplía, la región litoránea del Brasil, el municipio de Palmares, del sur de Brasil, y ahí es donde se encuentra la comunidad de Casca, una comunidad quilombola, para nosotros en portugués sería eh, palenquera, en español por lo menos colombiano, comunidades que estaban desde los procesos de colonización y siguieron, se mantuvieron en este territorio. Ella está ubicada en el litoral sur del estado de Rio Grande do Sul, y su fundación se dio en el siglo XIX, todavía cuando un pequeño conjunto de familias esclavizadas recibió este territorio en testamento formal, donde vivían allí como una herencia que recibieran de la dueña de esta propiedad. Pero luego, en los años 90, 1990, después de haber perdido una gran parte de esta proporción territorial, se dice que el territorio iba del Océano Atlántico hasta aquí, que es la Laguna de los Patos, está acá. Entonces decía que el territorio iba de un punto a otro, ellos perdieron mucho territorio, y entonces tuvieran que entrar en la justicia formal para demandar el título de su territorio, ya no más como herencia apenas, porque aunque era un testamento legal, nunca les valió en términos de la jurisdicción local. Ellos tuvieron entonces que entrar en diálogo con el Estado Nacional para demandar de allí la titulación como comunidad palenquera justamente. Y ahí empieza un tema interesante que es este telón de fondo en relación a la política, a la identidad y a la tierra. Entonces, ahí hay cuatro elementos que quiero destacar de este proceso de reconocimiento de la titularidad del territorio de Casca, ¿no? El primero tiene que ver con la legislación, y ahí hay una garantía importante de derechos de sus territorios de origen que fueron garantizados a las comunidades palenqueras por la Constitución de 1988. Digamos que la Constitución de Brasil, que se renueve en este año a partir de una asamblea constituyente, y se garantizan derechos y un reconocimiento a la diversidad cultural de su población. Entonces, en esta legislación se garantiza el derecho al territorio de pueblos indígenas y territorio de poblaciones afrodescendientes.
y en este caso a partir de la identidad de quilombo, comunidades remanecientes de quilombo llamamos ahí en la legislación. El segundo elemento tiene que ver con la historia de esta comunidad. Entonces, como efecto de la segregación social en la educación, hay una mala o una poca oferta educativa en estos contextos rurales y eso termina afectando especialmente a las poblaciones afrodindígenas y campesinas de nuestros territorios. Entonces, la escuela allí, que es la principal agencia de literacidad y de acceso a la cultura escrita en nuestra sociedad actual, ha llegado muy tarde en los contextos rurales de Brasil y ahí estamos hablando que más o menos en los años 80 empieza a llegar con la primaria, más o menos 4 años, la primera parte primaria y luego en este momento ya son 9 años y apenas en los años 90 llegamos a la secundaria o de la educación media, que en el caso de Brasil son 9 años de educación ensino, educación básica llamamos, y otros 3 años de educación media o el bachillerato en Colombia, en fin, ya la educación previa a la universidad y todavía no había oferta de educación superior. Entonces, ese impacto del racismo en la educación se sentía aún más agudizado en el contexto rural, ¿no? El tercer elemento es la propia comunidad de Casca y esta tensión en el derecho al territorio, porque aunque tenían la titularidad del territorio vía un testamento, que es un documento legal reconocido, eh, sin embargo, en el contexto local le habían quitado muchas de sus tierras y le dificultaban esta titularidad de su territorio rural, debido justamente a lo que llamamos este racismo estructural existente, que va generando barreras y murallas para acceder a los derechos básicos, ¿no? Así que a pesar de tener derecho a su territorio, por ese testamento, les tocó accionar la ley de quilombos, esa de la Constitución, para poder garantizar la tenencia a la tierra. Y eso va generando un proceso interesante de esta emergencia de un actor político que es el ser quilombola. Entonces, pasar a ser quilombola implica una emergencia allí que demanda la participación de estos líderes en espacios políticos, como marchas y procesos de organizaciones sociales, instituciones locales como municipios o estaduales, de gobiernos del Estado y federales. Y es importante volver allí a la propia origen de la palabra quilombo, ¿no? Que se refiere en lengua bantu a comunidad o comunal, y resaltar el movimiento semántico que ha tenido en Brasil y pasa a ser entendida en la Constitución como una comunidad, porque esta palabra que, por ejemplo, en español de Argentina se vuelve algo negativo, como el lío, ¿no? La confusión. En Brasil antes ha ganado un proceso de movimiento positivo y hablar de quilombo es hablar de un ícono de resistencia afrodiaspórica que va a ser apropiado por todo el movimiento negro brasileño. Entonces, digamos que este es el telón de fondo de estas discusiones en Brasil que va a plantear una relación importante entre esos procesos de participación política que demanda un elemento de escritura bastante fuerte, procesos de identidad al reconocerse como quilombolas y eso en medio a una lucha por el derecho a la tierra. Y aquí quiero detenerme un poco para desglosar un poquito este escenario. Entonces, tenemos la creación de la asociación como un elemento importante que provocó también tensiones, obviamente, ¿no? En esos modos de acceder a la cultura escrita. Entonces, con base en ese escenario conflictivo que nos les mostraba, nos enfocamos en los modos como estos líderes quilombolas se apropiaron de las prácticas legitimadas de escritura. Y ahí está, por ejemplo, el registro del acta que les muestra en esta foto a la izquierda. Es una reunión realizada, esa es la asociación comunitaria de la comunidad. Y lo que vemos aquí en la primera fila, el señor del medio está escribiendo el acta. Y es, digamos, allí un espacio interesante en que de, en las asociaciones los líderes de esas comunidades eran generalmente los adultos mayores, pero la generación que sigue de 40 o 50 años, que ya tuvieron un acceso a la escolaridad básica por lo menos, pasan a ser los escribas. Entonces van ocupando lugares de secretaría, esas funciones como de apoyo financiero en la asociación. Mientras los adultos mayores por toda su trayectoria y legado, son muy respetados y pasan a ser los líderes, el presidente, la asociación, vicepresidente. Muy interesante.
Y también aquí a otro lado un cuaderno utilizado para anotaciones sobre compras, cambios y ventas. Entonces tenemos la asociación comunitaria con esos escritos, digamos, del proceso de la emergencia política. Y el cuaderno, que ya voy a contar un poco más, que va a coger esos nuevos usos, pero también va develando usos más históricos de ese contexto. Entonces de ahí se derivan cuestiones para pensar cómo ampliar el repertorio justamente en nuestros contextos de aula formativos y cómo fortalecer la formación, sea escolar o no escolar, en estos escenarios de diversidad cultural y lingüística. Entonces, en este trabajo etnográfico que realizamos, identificamos como géneros discursivos de esas prácticas letradas vernáculas, que es una noción muy importante, o sea, las prácticas letradas desde adentro, ya locales de esta comunidad, como el cuadernito. Esos escritos, ellos servían para escritos locales, notas de compras, ventas, e incluso escritos de poesías, por ejemplo. Y otros escritos, como a este lado ilustrando, derivados ya de esas prácticas letradas que emergen o derivan del proceso político y de los encuentros con esos órganos del Estado, sobre todo. Y ahí tenemos la escritura del acta, pero también los libros financieros, como podemos ver en las fotos. Entonces, este caso nos ilustra aquí una abundante presencia de escritas, de prácticas letradas, así como la emergencia y difusión, un poco que quiero señalar en la gráfica de la derecha, es emergencia y difusión de prácticas letradas y escritos en este contexto rural, derivado especialmente del proceso de acción política de estos sujetos, ¿no? Como podemos ver también trabajos como de Lisa Crañolino, y Marieta Lorenzate en escenario Argentina, por ejemplo, y la lucha justamente en este escenario de acción política, que es la lucha por su territorio quilombola. Entonces, la construcción de la asociación, y ahí vamos a tener esta proyección. Y el tercer punto que quería resaltar es la asociación comunitaria, como esta agencia letrada que por ser una estructura que exige actividades letradas para su funcionamiento, también va generando una serie de escritos nuevos allí para incluso su propia legitimación frente al Estado brasileño, ¿no? Entonces empieza a tener que tener libros atas para registrar las decisiones de reuniones, el libro de cuentas para recibir los recursos públicos en proyectos orientados a comunidades quilombolas, y ahí estas nuevas prácticas letradas se van sumando a otras prácticas que ya existían, porque esos cuadernitos, como yo planteaba, traían allí poesías, escritos ya del cotidiano laboral rural de esta comunidad, y van promoviendo entonces allí una mezcla entre géneros discursivos, aquí pensaba a partir del círculo de Bastín, que nos va mostrando como el cuadernito esa muestra de una fusión de estilos y estructuras composicionales. Voy a ejemplificar con más claridad acá, en que ustedes pueden ver entonces el ejemplo son fotos de los cuadernitos y hablando una transcripción más o menos de lo que traían, eh, y justamente ahí lo que quería mostrar es cómo con la asociación comunitaria, que tiene un gran peso allí, eh, esas nuevas escrituras empiezan a ser muy fuertes. Entonces, el registro del cuaderno va a traer las notas, por ejemplo, fiscales, los recibos o las facturas de las compras que son muy necesarias para prestar cuentas justamente de los recursos públicos, van registrando, pero encontramos también algunos registros ya previos de elementos, por ejemplo, de 96, que es un poco previo a esta discusión, digamos, a la puesta de la asociación comunitaria, pero que ya tenemos unos elementos allí de control financiero presente en el propio cotidiano de la comunidad. Entonces, esos nuevos escritos de los libros financieros y atas se van acoplando, digamos, a esos previos que ya existían, ¿no? No sé intenciones, y es lo que quiero enfocar en esta diapositiva con el libro de actas y este es fragmento de una entrevista. Entonces, frente a estos cambios, una de las lideresas, doña Ilsa Matos, que era vicepresidenta de la Asociación Comunitaria Doña Quiteria, como llamaban la asociación de esta comunidad, frente a esos cambios, esta lideresa esboza entonces una tensión clave entre las prácticas letradas de su comunidad quilombola y las prácticas letradas de ellos, que es justo el título de la presentación que les traigo, ¿no? Aquellos representantes, esos ellos son esos representantes de instituciones públicas. En una entrevista sobre ¿para qué le servía el acta? Le preguntaba yo y ella contesta, y les
puedo leer en español, porque el acta es un documento, lo que está escrito en el acta es un documento. Tanto es que el acta es registrada en notaría, ¿cierto? Entonces es un documento que la gente tiene para presionar a la gente, que allí está la palabra de ellos, ¿cierto? Entonces, si allí está la palabra de ellos es clave porque su discurso va develando en esa observación cómo el acta funciona como un registro de la palabra del otro, del foráneo, de este que no es nosotros. Y va contando cómo pasan a ver entonces el acta como un documento para hacer presión. Aquí también hay un elemento importante que es un divisor de aguas con una visión más instrumental de la lectura y la escritura, en que el texto es un texto, en que tenemos que ver su forma, y aquí dando cuenta ya de esta perspectiva social en que los textos sirven es para actuar en el mundo. Y para actuar en el mundo a veces son actuaciones amorosas, de la fruición, pero a veces son relaciones de pelea, ¿cierto? Y este contexto de lucha por la tierra nos va mostrando muchos ejemplos de ese escenario de tensiones y peleas. Y ahí esta lideresa no va el texto en sí, sino también los modos de construir confianza, por ejemplo, y de garantizar la credibilidad en los acuerdos que plantean aspectos sociales importantes que pasan por esas maneras en que usamos el lenguaje y también la manera en que nos identificamos a nosotros y a ellos, ¿cierto? Y estos otros. Entonces aquí con ese fragmento que quiero destacar, tres elementos importantes que me parece que nos apunta a elementos de discusiones de justicia, ¿cierto? El primero es que este proceso de lucha por el derecho a la tierra nos va develando aspectos relevantes para esas relaciones entre lengua, escritura y identidad. Asimismo, nos deja aprendizajes para la enseñanza de letras, de lenguas, perdón. El segundo es que esos aprendizajes se derivan de tensiones, o sea, comprender qué es el acta para las instituciones públicas es un aprendizaje que se deriva de un momento de tensión, en que por no registrar un acuerdo hecho en el acta, eh, la institución pública dice que no tiene responsabilidad frente al acuerdo. Entonces ellos pasan a darse cuenta que los acuerdos tendrían que registrar, porque si no está escrito en el acta no vale para el Estado, ¿cierto? Y el tercer elemento, la estrategia para lidiar con el conflicto, como fue el uso del escriba para la elaboración de las actas, ya que es un género discursivo muy importante en este campo de debate jurídico en que ellos empiezan a participar, ¿cierto? Entonces, quiero entrar en el segundo caso, que ya nos va a llevar a otro contexto. Aquí en este segundo caso yo me reoriento a una pregunta sobre qué implica el ingreso a la universidad, a la educación superior para jóvenes afros e indígenas en universidades latinoamericanas, en este contexto de políticas afirmativas, que en el caso de Brasil lo vivimos desde más o menos 2001, cuando la primera universidad pública, la Universidad Estadual de Río de Janeiro, implementa acciones de reserva de cupos para estudiantes afros, y la Universidad de Brasilia Federal en 2003 hace su primer espacio de reserva de cupos para estudiantes afros y un número de cupos para estudiantes de comunidades indígenas. Entonces, aquí era una pregunta importante, pero desde del abordaje de los escritos implicados en esta formación, ¿cierto? Entonces, para tal, lo que se hace es una caracterización de la emergencia de esas identidades académicas y étnicas de estos estudiantes y cómo ellos construyen sus prácticas letradas en el contexto de formación universitaria. Hay otro telón de fondo de discusión importante de acompañar, que es justamente la discusión de las acciones afirmativas, ¿no? Y de las prácticas letradas. Entonces, en el primero, la práctica letrada observada allí fue la elaboración de la tesis de grado de ellos, la cual cuando es requerida en carrera, no toda la carrera exige, no un trabajo de grado, tesis de grado, tesina, o en Brasil llamamos o trabalho de conclusão de curso. Esos trabajos suelen ser un informe final de una práctica académica.
cuando se exige. Y ahí es muy interesante porque esos espacios se suelen constituir como un entrelugar socioprofesional, como lo plantea autoras como Carla Heichmann, que analiza prácticas pedagógicas en lengua inglesa, enseñanza de inglés, y Marilia Falsec, que trabaja con esa idea del entrelugar socioprofesional en prácticas docentes de licenciatura en lengua portuguesa. Entonces a ellas va mostrando cómo es un entrelugar porque justamente va mezclando las discusiones teóricas del programa a las prácticas reales de la vida profesional que proyectamos este profesional que estamos formando. En estos casos, profesores, pero también podemos pensar en otras carreras, como les voy a mostrar acá en un momento. Y aquí es importante decir que yo pienso la tesis de grado justamente no solo como un texto, sino como una práctica letrada, o sea, como este espacio del texto, pero las acciones en torno al texto hacen parte y componen el trabajo. Y ahí es un escenario tanto de construcción de conocimiento que el estudiante pone en escena, como también de construcción de identidad profesional. Cuando el estudiante llega a su trabajo de grado, muchas veces sobre todo en los diseños más antiguos de licenciatura, en que teníamos las prácticas finales, las prácticas académicas al final, era el momento en que muchas veces decíamos si queríamos o no ser docentes o profesionales de este campo, ¿no? Entonces, creo que los últimos cambios en programas de licenciatura, estoy pensando en Brasil y Colombia, en que adelantan la práctica y vamos a hablar de una práctica pedagógica temprana, ayudan a que maestros y maestras de información se acerquen al contexto escolar previamente y puedan, por lo tanto, reconocer y construir esa identidad a lo largo de la carrera y no al final. Y ahí el trabajo de grado, que es un escrito de mayor envergadura en este proceso formativo, puede y fortalece este espacio. O sea que no es apenas entonces pensar la tesina o la tesis de grado como un género discursivo tipo informe, sino abarcar esos diferentes géneros discursivos que están implicados en la práctica como tal. Entonces eso está el escrito, pero estar si es una práctica pedagógica, ir a dar la clase, todos los talleres que a veces los estudiantes hacen preparando, la preparación de la clase, y todo, incluso a veces la puesta en escena de socializar este trabajo como una sustentación de tesis. Entonces aquí yo les planteo 4 casos que quiero mostrar de TCCs, un primer de ellos, y ahí pensar esta construcción de conocimiento en la práctica letrada del turismo, otro de ciencias sociales, otro de pedagogía y otro de licenciatura en lenguas extranjeras. Entonces son 4 casos de ciencias humanas que yo abordaba, 2 casos colombianos, 2 casos brasileños y 2 estudiantes afros y 2 estudiantes indígenas. Entonces ya abordando cada uno de ellos, la primera estudiante es Valentina, obviamente aquí uso seudónimos por protección pues de su identidad y porque la idea es poder pensar en la trayectoria, no solo el individuo, no como esos individuos y esas trayectorias ilustran sistemas más amplios sociales. Valentina es una estudiante afro que ingresa al curso de periodismo en Colombia y al final de su carrera decide hacer un trabajo de grado que es una revista digital. El caso de Valentina es muy interesante porque ella desde el inicio de la carrera quería hacer un trabajo que fortaleciera, que diera lugar a pensar su identidad afro, y el programa de carrera de ella permite una variabilidad muy interesante de posibilidades de textos finales para ese trabajo. Entonces, la práctica implica la construcción del texto, pero aquí como la revista implica la composición de un equipo de trabajo, la consolidación de una revista, la puesta en escena de la revista y un informe final de cómo fue el proceso. Y ese era uno de los tipos de posibilidades, otros eran géneros como reportaje, cuentos. Entonces, el programa en que está Valentina permite que los textos comunes de la profesión del periodista estén disponibles como posibilidad de trabajo de grado final. Y ella entonces hace una revista Vive Afro que tenía una apuesta importante por reconstruir el imaginario sobre la población afro en la ciudad de Medellín, que es una ciudad que va a tener una identidad regional muy cercana a la construcción discursiva del sur del continente y el sur de Brasil, ¿cierto? Como una región blanca, muy trabajadora, entonces hay todos unos tintes allí de blanquidad, de blancura y de desarrollo
capitalismo importante en esa identidad regional de Medellín, donde estoy en este momento. Entonces la revista tenía esta apuesta política de reconstruir el imaginario prejuicioso frente a esta comunidad, construyéndole una visión mucho más plural sobre ser afro. El segundo caso de Flavia es una estudiante también afro en la ciudad de Porto Alegre, que tiene una identidad regional muy parecida a Medellín, también que pasa por la idea de la blancura. Eh, Flavia inmediatamente pensa en su trabajo final. Todos ingresan por políticas afirmativas, ¿no? Flavia ingresa por políticas afro y lo que quiere en su trabajo es hacer una articulación entre la discusión de ciencias sociales y realidades de la religión afro de matriz africana en Brasil. Entonces su trabajo se llama Raza y Fundamento, una etnografía sobre la socialidad batuqueira. Batuque es una de las religiones de matriz africana, en una casa de religión del municipio de Porto Alegre. El texto de Flavia es un texto típicamente monográfico, pero es muy interesante las rupturas que ella hace en su escrito desde del tema, ¿no? Traer la noción de raza, traer el batuque para este espacio y pensar la noción desde la perspectiva de la religión de matriz africana, como también en espacios como las referencias bibliográficas, en que va a haber muchas más lecturas del sur global, y en los agradecimientos, que son preciosos espacios de ver esas rupturas de los estudiantes, donde se posicionan. Y ahí Flave se posiciona como un estudiante afro que ingresa por una política afirmativa y que es una política que le permite, eh, eh, que le da una colectividad, ¿no? Ella allí se ubica como parte de una gran comunidad afro-brasileña y no como un sujeto individual. Entonces me parece muy interesante esas identidades de colectividad que ellos van planteando, y ya también les quiero hablar de por qué eso es importante. El tercer caso de Dorival es también un estudiante de Brasil, un estudiante caingangue, indígena, está en la licenciatura en pedagogía. Dorival ya tiene una experiencia en alfabetización de jóvenes, de niños y niñas caingangue, y en la pedagogía quiere hacer una articulación justamente desde su experiencia entre la discusión pedagógica de alfabetización y esta potencia de la oralidad en las prácticas cotidianas indígenas de su comunidad. Entonces su trabajo, su tesis se llama Aprendiendo con todas las formas de vida del planeta, educación oral y educación caingangue. Y su trabajo tiene una ruptura muy interesante en la construcción del texto, en que él y su tutora deciden hacer parte del texto escrito y parte del texto oral. Y para tal incluyen un CD entre la producción final del texto. Y el último trabajo de Joyce, que es una estudiante en NASA, colombiana, o sea, de comunidad indígena NASA. Joyce hace una licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad Colombiana, que es, con énfasis en francés e inglés. Es hablante de NASA Juve y también habla español, o sea que habla 4 lenguas. Ese proceso en su carrera es muy tensionante. Ella entra sin saber inglés y francés, aprende en el pregrado, tiene muchas tensiones en su proceso. Incluso al inicio decía que eso no es lo mío, ¿no? Pero se va vinculando con la universidad del programa y hace una pelea muy, muy bonita, como dice su tutor de trabajo, en intentar hacer su práctica pedagógica en un escenario indígena similar al de ella, que era un escenario bilingüe. Ella no lo podría hacer en su comunidad porque la universidad queda en otro departamento y las prácticas pedagógicas solo se podrían hacer en Medellín, hasta el trabajo de Joyce. Joyce hace un cambio institucional bellísimo y mueve la universidad a repensarse y permitir que el estudiante pueda hacer su práctica pedagógica en un territorio pertinente a su interés de investigación. Y es ahí donde ella logra hacer su trabajo en una comunidad indígena bilingüe de Antioquia, que son hablantes de Imbera, y pasa por una reflexión entre la enseñanza de la tercera lengua en esta comunidad. Y ahí es el trabajo que se llama Embera in English, Embera español e inglés, fusiona estas 3 palabras, esas 3 lenguas, y habla entonces del aprendizaje de una tercera lengua desde una perspectiva intercultural. En la institución educativa Embera, Carmata Rúa se llama, en el municipio de Jardín, Antioquia. También aquí es un texto monográfico, como yo observé en los 3 últimos, son textos monográficos. Realmente la gran ruptura del informe final está en el caso de Valentina, pero otros 3 casos usan el monográfico, el formato de monografías que usamos en las tesis de grados, y lo subvierten también, articulando a escenarios interesantes de una agenda colectiva de sus comunidades de origen. Lo que hace Joyce es lograr allí
pensar es hacer un cambio en las prácticas, pensar la enseñanza del inglés en comunidades que hablan en Vera chamí y español. Y también hacer todo un cambio en el diseño del trabajo de grado. Ella logra poner unas imágenes muy de su comunidad, algo que no era autorizado generalmente, pero ella logra hacer estos cambios en la discusión con el comité de carrera. Entonces, aquí todos esos trabajos nos van mostrando allí unas posibilidades muy interesantes de subverter, de romper con lo que podemos llamar una colonialidad del saber, ¿no? En esa producción de conocimiento que hace en su tesis de grado. Él, al final de sus trayectorias, ¿no? También quiero destacar acá que cuando trabajo con esos tres casos, los acompaño de manera longitudinal, más o menos en los últimos 3, 4 semestres de su pregrado, hasta la culminación justo de la tesis. En todos los casos, ellos hacen por lo menos 2 semestres de práctica pedagógica, en la cual van ya construyendo sus trabajos de conclusión de curso, sus tesis de grado. Entonces aquí, haciendo ya el análisis de este caso para ir cerrando, traigo aquí una imagen que me encanta mucho del escritor gaucho Oliveira Silveira. Es un escritor afro-brasileño que fue el idealizador del Día de la Conciencia Negra en Brasil. Y aquí está en la Casa de Cultura Mario Quintana, que es un espacio cultural también muy lindo, en homenaje a otro escritor en la ciudad de Porto Alegre. Y creo que es Olivera un ícono también de esta noción que voy a lanzar mano para el análisis de esos trabajos, que es la de escrituras afirmativas. Entonces, a partir de estos casos, propusimos la definición de escrituras afirmativas, comprendiéndolas como estrategias de uso del lenguaje que sirven para la apropiación, subversión y reexistencia, creadas por los estudiantes y los estudiantes para subvertir la colonialidad del saber en sus trayectorias de literacidad académica. Estrategias que son creadas por miembros de grupos históricamente marginalizados para interactuar con la sociedad letrada y apropiarse, por lo tanto, de modo gradual de esos bienes culturales que les fueron interdictados, negados o rupiados a lo largo de los siglos. Entonces, esa idea de escritura afirmativa me parecía muy clave acá en esos procesos de lo que llamamos la reexistencia en estudios culturales, perdón, de estudios de Luanda, querida, no te escuchamos. Luanda, ¿estás por ahí? Bueno, al parecer Luanda ha tenido un pequeño desperfecto con su conexión. Les pido que por favor tengamos paciencia y esperemos que ella se vuelva a conectar para que pueda cerrar su conferencia. ¿Ya? Querida Luanda, ¿me escuchas? me cuentan. Sí, ya los escucho súper bien. Perfecto. Creo que quedé por ahí en la colonialidad del saber, ¿cierto? Sí, es donde Cuénteme si aparecía así una es. cita en un cuadrito azul y un señor con un señor estaba en una fotografía también. Perfecto. Aquí lo retomo entonces. No me está cortando mucho. ¿Me entienden? ¿Me siguen bien? Me Sí, cuentan. estamos bien en el tiempo, nos quedan 10 minutitos para cerrar. Perfecto. Ya voy cerrando acá. Entonces, aquí estaba en Olivera Silveira, este escritor gaucho, y les comentaba entonces de esta noción de escrituras afirmativas, ¿no? Que nos ayuda a entender, y por qué decía afirmativos, tanto porque me parecía también un ejercicio de política, en términos de colectividad, de un horizonte colectivo y que
y que pasaban esas de generar un velar la política incluso dicho intercultural, la política de acción afirmativa, de interpelar, de cuestionarla, porque en muchos casos es una política todavía muy centrada en el acceso, pero que a veces pierde fuerza ya en los procesos de permanencia y de permitir una participación académica de sus estudiantes. Y a la par, lo que me parece más valioso ahí aún era la capacidad que tenían de vincular saberes de sus comunidades de origen, digamos, más tradicional del área. Entonces, creo que del telón de fondo es importante retomar que esa discusión de acción afirmativa, muchas veces se piensa en que los estudiantes van a venir a la universidad y se van a blanquear, ¿no? Como dicen. Y creo que esos 4 casos nos muestran al revés, o sea, que hay procesos de fortalecimiento, tanto de ellos, porque en el proceso de ingresar a la universidad, hacer esta formación, amplían también su repertorio de saberes, pero amplían, crean alianzas y generan la capacidad de pluralizar nuestra agenda investigativa, subvertirla, cuestionarla, confrontarla y generar nuevos senderos y rutas y nuevas preguntas de investigación. Entonces, sobre todo ahí es donde creo que hay una afirmación importante y retomo en esta afirmación que son estrategias utilizadas. Entre esas estrategias utilizadas estaba el multilingüismo, entonces el uso de Dorival usa Kaingangi en el resumen del trabajo, Kaingangi portugués y no inglés, por ejemplo, que es lo más común para el abstract, ¿no? O la denuncia al describir los procesos de violación de derechos humanos frente a pueblos afros e indígenas que hacen sus trabajos sobre todo y vuelva a los trabajos del caso de Dorival, hace eso con la población Kaingangi y Flavia en términos de la comunidad de religión de matriz africana. Además de los ejercicios de mediación cultural, como lo hace Joyce en su trabajo con la enseñanza del Environ English, y también Valentina al usar la herramienta de la revista digital, pero para subvertir la imaginario negativo frente a la población afro. Entonces, todas esas estrategias para mí hacen un trabajo muy importante de epistemologías del sur allí, al traer una sociología de las ausencias, una sociología de las emergencias, pero también de traducción cultural, ¿no? De poder acercar agendas distintas de sus campos disciplinares a las agendas de sus comunidades de origen. Entonces, en ese proceso, la subversión de la colonialidad, me parece que es también importante señalar, es decir, y aquí esa citación también, esa cita de la tesis me parece importante porque ellos van mostrando cómo ese antes mundo nuevo, como ellos dicen cuando llegan sus narrativas sobre esta llegada, ese mundo nuevo es transformado en un espacio familiar, un otro mundo, y es evidente en la percepción de pertenencia de estas estudiantes a la institución. Y hay elementos como el ingreso a grupos de investigación con temáticas de etnia a lo largo de la carrera, sean tías, tíos, madres, vecinas. Muchas estudiantes decían, bueno, yo me volví a reconocer como afro en la universidad, porque tanto Porto Alegre como Medellín son contextos con una mayoría de población blanca, entonces muchas veces puedes estar todo el tiempo en contextos blanco mestizos sin tener muchas redes afros. Entonces la universidad no es solo un espacio de desencuentros, de colonialidad, pero también puede ser un espacio de reencuentros, de subversiones de esa colonialidad, ¿no? Entonces, esos 3 elementos de grupos de investigación, mentorías y ampliación de contactos de redes, muy importante en esos procesos de apropiación de la universidad que hacen esas estudiantes. Y incluso porque hay un elemento también importante en esa discusión que me gusta señalar, la idea es que el estudiante de acción afirmativa, él llega con sus conocimientos, pero la idea no es quedar con sus conocimientos solo de origen o con su lenguaje, pero sí tener el apoyo y el acompañamiento y un andamiaje para llegar a decir en más lenguas, en más modos, en más modalidades, sean oral, escrita, formal, ¿cierto? Y en más lenguas, portugués, caingangue, español, inglés, guaraní, embera, y así poder tornar este mundo nuevo en este espacio más familiar. Entonces, ya entrando en las conclusiones, en los 3 minuticos que me quedan,
quería señalar algunos elementos en términos de los aportes que nos puede traer, ¿no?, al campo educativo. Entonces, el primero es que esa perspectiva sociocultural del lenguaje va a enfocarse en el acceso a la cultura escrita, y al pensar acceso, la discusión de justicia es clave allí. Entonces, autoras como Judith Kalman nos ayudan con dos nociones que me parecen interesantes como herramientas analíticas, que es la noción de disponibilidad, o sea, esas condiciones materiales para que la práctica de lectura y escritura se dé, que hay de materiales disponibles en el escenario. Y la otra sería la noción de acceso, o sea, cuáles son las condiciones sociales reales para que yo haga uso y me apropie de esas escrituras y esta interacción. Y esa disponibilidad en acceso yo la puedo ver al analizar situaciones o eventos letrados, que son nociones ya más del campo de literacidad. Esta visión de acceso, pensada a partir de la interacción, disponibilidad, también nos lleva a pensar la cultura escrita como un campo de participación y apropiación, en lo cual yo me apropio entorno mío en la medida que participo más y más de esas formas de usar la escritura. Y por eso hablamos que el libro dice que nos propone Nancy Fraser y Axel Honneth, ¿no?, como una capacidad de distribución de renta y distribución de capital, en este caso capital cultural, con este ingreso, pero también de reconocimiento cultural, porque cuando ponemos esas políticas digamos, expuestas en el país, tenemos de entrada que reconocer que hay una desigualdad, un estigma, y que hay que deconstruirlo, y por fin generar una participación social plena de esos estudiantes en términos de una participación allí en las comunidades académicas en las cuales están participando. Y eso podemos llegar de manera más clara con visiones sociales del lenguaje que nos permitan pensar los textos y las textualidades plurales en contextos de producción, los escenarios de producción de esos textos, de circulación, dónde es que están circulando, a quienes llegan y a quienes no llegan, y la recepción, cómo nos llegan y cómo los leemos. Entonces, digamos que es el entramado sociocultural que está por detrás de esa perspectiva del lenguaje, y que nos permite unas miradas también que rompen imaginarios, ¿no? Y ahí, pensando en el contexto de ruralidad campesinas, pensar allí el acceso de familias campesinas a la cultura escrita nos requiere por lo menos tres elementos que quiero destacar acá con las palabras de Elisa Carañolino. Una ruptura, primero una ruptura con los imaginarios de iletrados, como ustedes tienen en la estación, de iletrado, de fracaso educativo, de analfabetismo absoluto funcional, que son discursos que escuchamos en la voz de maestros y maestras de que están en la ruralidad, y que se van reflejando en la práctica pedagógica, en esta mirada deficitaria frente a los sujetos de poblaciones estigmatizadas por la noción de ruralidad o por la noción de racialización. Dos, necesitamos una mirada atenta a los nuevos sentidos construidos por esos actores sociales sobre la escolarización y la alfabetización. Y ahí los análisis que hace Crañolino sobre la escuela campesina en Córdoba son muy interesantes. Y tres, para esta lectura sensible, los estudios de literacia nos invitan o nos permiten entender ahí es esas prácticas de cultura escrita de modo que son los modos más sociales, y ella va a plantear, Crañolino, que son modos construidos socialmente, históricamente situados, desigualmente distribuidos y producidos en marcos de otras prácticas de relaciones sociales que les otorgan sentido. O sea, leemos, escribimos en un marco más amplio de prácticas, y esas prácticas infieren, atribuyen sentido también a los modos de leer y escribir. Y aquí es una cita pequeña en que ella va mostrando cómo en el movimiento campesino de Córdoba las organizaciones despliegan una serie de recursos de cultura escrita, elaboran proyectos, elabora informes, pizarras, afiches, nuevos registros, un artículo de 2019 en la revista ICLA muy bello, en que nos invitan y ya llegó a la síntesis, pensar cómo es que esta riqueza de prácticas letradas puede aportar a la formación en lenguas con un horizonte de sentidos en la justicia social. Es la pregunta que quisiera mucho que pudiéramos conversar más, y ahí dejo tres elementos que pienso que son algunos aportes que podemos derivar de este campo de investigación, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva sociocultural del lenguaje, quiero priorizar tres recomendaciones que nos dejan como maestros, maestras e investigadores del campo. El primero, poder observar los pequeños detalles de la vida cotidiana y allí comprender las condiciones de disponibilidad y acceso para la cultura escrita. O sea, de ahí como maestras que podemos indagarnos si mi estudiante tiene acervo o no tiene,
si no lo tiene, ¿cómo puedo construir en el aula o facilitar la disponibilidad de estos materiales? ¿Cómo es que mi estudiante interactúa con las prácticas de lectura y escritura en su vida cotidiana y así por adelante? Hay muchas preguntas por hacer. No, se puede empezar por reconocer esta dimensión del acceso y, disponibilidad que hablaba, pero también esas nociones de participación y apropiación de la cultura de los estudiantes, las prácticas que hacen parte de sus comunidades de origen, así como esos contextos de producción, recepción y circulación de textualidades en otros escenarios que queremos enseñar y priorizar en el aula para poder, como nos invita Cele y Aldo, ¿no? Para pensar esos problemas del sur global. Muchísimas gracias.